El idioma español. Un total de 580 millones de personas hablan español en el mundo, el 7,6% de la población mundial. De ellos, 483 millones, 3 millones más que hace un año, son hispanohablantes nativos, lo que convierte al español en la segunda lengua materna del mundo por número de habitantes. Además, lo estudian casi 22 millones de personas en 110 países. El español es la tercera lengua más utilizada en Internet, donde tiene un gran potencial de crecimiento. Además de España, el español es el idioma oficial de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Además, se habla ampliamente en otras naciones, incluyendo Canadá, Marruecos, Filipinas y los Estados Unidos. El español es una de las lenguas romances en la subfamilia itálica de la familia de idiomas indoeuropeos y dentro de España tiene dos dialectos principales, el andaluz y el castellano. Existen otros muchos dialectos en otras áreas geográficas, concretamente en Norte, Centro y Sudamérica. Historia del idioma español y el latín vulgar. Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra español procede del provenzal español y esta del latín medieval hispaniolus, que significa de Hispania, que así es como llamaban los romanos a España. El español proviene del latín, ya que la mayor parte de la península ibérica fue conquistada por Roma y formaba parte de su imperio, como muchos otros territorios europeos. Tras la caída del Imperio Romano en el siglo V, la influencia del latín culto fue disminuyendo poco a poco entre la gente, pues además ya se hablaba un latín vulgar, es decir, diferente en fonética, sintaxis y léxico. En este contexto donde surgen las deformaciones del latín, nace el romance castellano, típico de la región que dio origen al Reino de Castilla y que se expandió por toda la península durante la Edad Media. Es ahí donde surgió la primera versión del español o castellano, que inicialmente tenía no solo una influencia del latín vulgar, sino que también tenía vocablos provenientes del griego, celta y germánico. Es de anotar que los primeros habitantes de la región, los ibéricos, comenzaron a mezclarse con los celtas, pueblos nómadas de Europa Central. Los dos grupos formaron un pueblo denominado celtibéricos, hablantes de una forma de celta. Aproximadamente en el año 719 d.C., grupos islámicos de habla árabe del norte de África, llamados los moros, completaron su conquista de la región. El árabe y un dialecto afín llamado mozárabe se hablaron ampliamente en la España islámica, excepto en unos cuantos reinos cristianos lejanos que se encontraban en el norte, como Asturias, en donde el latín vulgar sobrevivió. La invasión de los musulmanes hace que se formen dos zonas bien diferenciadas. En Al-Andalus se hablarán los dialectos romances englobados en el término mozárabe neoárabe, además de las lenguas de la minoría extranjera invasora árabe y bereber, mientras que en la zona en que se forman los reinos cristianos, desde pocos años después del inicio de la dominación musulmana, comenzó una evolución divergente en la que surgen las modalidades romances catalana, aragonesa, astur y gallego-portuguesa, además de la castellana que sería dominante entre la población de la península. Pero la creación de un idioma español estándar basado en el dialecto castellano comenzó en el año 1200 con el rey Alfonso X. Él y su corte de eruditos adoptaron la ciudad de Toledo como la base de sus actividades. Ahí se establecieron obras originales en castellano y tradujeron historias, crónicas y obras científicas, jurídicas y literarias de otros idiomas, principalmente del latín, del griego y el árabe. Este esfuerzo histórico de traducción fue un vehículo importantísimo para la diseminación del conocimiento en la Europa occidental antigua. Alfonso X también adoptó el castellano para el trabajo administrativo y todos los documentos y decretos oficiales. Durante el reinado de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, el dialecto castellano de España ganó amplia aceptación tras completar la reconquista de España en 1492, donde hicieron del castellano el idioma oficial en su reino. En ese mismo año apareció un libro muy importante, Gramática, de Antonio de Nebrija, ya que fue el primer tratado para estudiar e intentar definir la gramática de un idioma europeo.
Todo esto hizo que el idioma resultante fuera un idioma híbrido, ya que el castellano tomó muchas palabras del mozárabe y se calcula que el español moderno cuenta con aproximadamente 4.000 palabras con raíces árabes. Bueno, pero ¿cuándo se empieza a hablar castellano por primera vez como una lengua diferenciada y reconocible? No existe una fecha exacta, pero lo que sí está documentado son las primeras manifestaciones escritas donde se puede advertir que la lengua del pueblo ya no era el latín vulgar. Los testimonios escritos más antiguos de la variedad romance, que más tarde se llamaría castellano, son el Cartulario de Valpuesta y la Nodicia de Quesos, datados entre el siglo IX y el XI. Sin embargo, en ellos no se podía ver todavía la estructura sintáctica del idioma castellano. Ese feliz advenimiento se produjo en las glosas emilianenses en el monasterio de San Milán de la Cogolla, en La Rioja, España. En los márgenes y en las entrelíneas de los pergaminos de un códice medieval brotaron las primeras frases de nuestro idioma como en una especie de alumbramiento mágico de la lengua latina. Esa criatura evolucionó hasta convertirse en el habla que hoy conocemos. La frase inaugural de la lengua castellana dice en su grafía primitiva: Cono aiutorio de nuestro dueno Cristo, dueno salvatore, qual dueno ge ena honore e qual dueno tiene el admandatione, cono Padre, cono Espíritu Santo, en los séculos de los séculos. La versión en el castellano de hoy sería: con la ayuda de nuestro Señor Cristo, Señor Salvador, Señor que está en el honor y Señor que tiene el mando con el Padre, con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Lo notable de estos textos, además de su estructura gramatical, es su profundo contenido espiritual. Mientras el primer documento escrito en italiano es un alegato jurídico para defender la propiedad de unas tierras que pertenecían al monasterio de Montecassino, y el primer texto escrito en lengua inglesa es un contrato comercial, el primer texto en español es una oración. Las glosas emilianenses son los textos en romance ibérico más antiguos de los que se tiene noticia, y en los que están presentes todos los niveles lingüísticos. ¿Cómo es mejor llamarlo? ¿Español o castellano? De acuerdo con el diccionario normativo de la Real Academia Española, los nombres español y castellano son sinónimos y ambos aceptables, criterio que también recoge el diccionario panhispánico de dudas, aprobado por las 22 academias de la lengua española con carácter normativo. La Asociación de Academias de la Lengua Española, que agrupa las academias del español de todos los países hispanohablantes, considera superada la polémica sobre qué denominación es más apropiada y, aceptando la validez normativa de ambas, recomienda no obstante la denominación de idioma español, por ser la utilizada generalmente en otros idiomas nacionales.